Buenas tardes. Vamos a compartir pantalla. Ya se van uniendo poquito a poquito. Y ahorita comenzamos. Muy bien. Bueno, hagamos una sesión de anuncios, preguntas. Antes de comenzar, la pregunta de Diego sobre la colección. Primero que todo, bueno, si ven mi pantalla, tal vez me pueden decir por el chat si ven mi pantalla. Con que digan, sí veo su pantalla. Porque vamos a ver el calendario. Ok, excelente. Entonces, el calendario es el siguiente. Según la información de que dispongo, estamos terminando las lecciones el 7. De hecho, el calendario regular dice que acabamos el 4, pero yo necesito dar una clase más para acabar los temas. Por un lado. Por otro lado, porque la clase que teníamos para hoy, lamentablemente a Milena se le fundió el módem. Pues no lo va a poder reemplazar inmediatamente. Entonces, vamos a tener la charla de ella sobre manejo del recurso hídrico la otra semana. Entonces, veamos el calendario. Hoy ustedes entregan el reporte semestral. Habíamos dicho que la tarea 6 la entregábamos la otra semana, o sea, el 7, ¿verdad? Si me estoy equivocando, por favor me lo dicen en el chat. Y les estaba pidiendo el ensayo para el 10 de julio. Entonces, yo quiero entregarles por lo menos un adelanto de las preguntas del examen esta semana. Y ya terminar de entregarles el resto de las preguntas el 7, para que las vayan trabajando. Entonces, esto nos dejaría, pues, hasta el 14, que es cuando yo quisiera hacer el examen. Y el examen lo vamos a hacer entre el 14 y el 15, horario más o menos a convenir, porque lo que voy a hacer es hacerles un calendario, un horario, y ustedes se van apuntando. Es que, honestamente, a pesar de que personalmente me gustó la metodología del examen 1, me pareció una manera, digamos, diferente de hacer un examen. Y como les comentaba, ese tipo de oportunidad que tienen ustedes de contestar preguntas en vivo, solamente la tienen cuando defienden una tesis o cuando dan una charla o cuando hacen un examen de candidatura. Entonces son contaditas las veces que tienen esa experiencia. Y tal vez si esta pandemia nos ha traído muy malas noticias, una de las buenas noticias es que eh, nos dio esa oportunidad de hacer un examen oral. Entonces no me pareció tan mala idea, pero sí es un poquillo cansado hacer 20 exámenes en un día. Entonces lo vamos a hacer en dos. Entonces el examen quedaría 14 y 15. ¿Qué les parece? Porque el semestre, y aquí tengo el programa del curso, vamos a ver, aquí está, y dice, programa del curso, sí, los exámenes finales son del 6 al 18 de julio. Entonces tendríamos que hacer ese examen ya, el segundo parcial, el 14, que es el día que tenemos clase. 14 y 15 para hacerlo en 2 días en vez de un solo día. Y esas son las fechas. Ahora, lo que es la colección, podemos entregarle el 17, si les parece, al final de esa semana, para que no les quede muy pegado al examen. Pero recuerden, eso es algo que ya se supone, ustedes los llevan adelantados. Igual, con las notas de la clase de hoy, yo les voy a hacer, se los voy a dejar las fechas por escrito, para que no hayan así confusiones o malentendidos. ¿Cómo estamos? ¿Preguntas al respecto? ¿Estamos bien?
Vamos a ver el chat que dice. El chat está en 0. Muy bien, entonces, como les decía, la clase de hoy, que era sobre manejo del recurso hídrico, que teníamos a Milena Cambronero, que es una egresada del programa de maestría de la Universidad de Costa Rica, con una experiencia muy interesante porque Milena ha estado en UL, también ha sido profesora de School for Field Studies en Perú y aquí en Costa Rica, y ha trabajado en lo que es el monitoreo de aguas, sobre todo en quebradas, y utilizando una serie de tecnologías como son los sistemas de información geográfica, así como el uso de macroinvertebrados acuáticos. Pero lamentablemente a Milena se le descompuso el módem, entonces no lo pudo reemplazar a tiempo para la clase de hoy. Entonces, la charla de ella la tenemos la próxima semana. Hoy vamos a continuar con la clase que teníamos para hoy, que era a las 3. Entonces recuerden, no vamos a tener clase a las 3. Historia del desarrollo de estructura de los parques nacionales y las reservas privadas en Costa Rica, o sea, las áreas de conservación. Entonces, en términos generales, el esquema de la charla es la siguiente. Vamos a explicar o intentar contestar la pregunta de por qué Costa Rica ha logrado conservar un 26% de su territorio, territorio continental. El territorio marino, si mal no recuerdo, es un poquito, es por ahí del 15%. También el territorio marino es gigantesco. De todas maneras, el 26% del área continental no es, pues, una cifra trivial. De hecho, es una de las razones por las cuales este país todavía mantiene poblaciones de felinos, poblaciones de muchas especies de mamíferos que podemos decir que son viables, o sea, que pueden mantenerse por sí mismas sin la intervención humana. No en todos los casos, ¿verdad? Pero sí gran parte del éxito de la historia de conservación de Costa Rica se debe a el esfuerzo de proteger un área considerable del país. Ahora, ¿qué causas provocaron el desarrollo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el sistema de parques? Hay que considerar que en el momento en que comenzaron los parques nacionales, estábamos experimentando picos en deforestación que eran históricos. Entonces se da un contraste, Costa Rica es un país de contrastes, en donde en respuesta a ese proceso de destrucción tan catastrófico, se comienza poco a poco a establecer los primeros parques nacionales. Luego es un sistema único en el mundo. En realidad sí lo es, debido a la personalidad que tiene el sistema de parques. Ya vamos a ver qué características tiene que lo hacen único, a pesar de que el inicio de los primeros parques se modelaron luego del ejemplo de los parques en los Estados Unidos, como por ejemplo Yellowstone, en donde no solamente se protegía el área, sino que se excluía a la gente, a los habitantes humanos, y se creaba infraestructura para que esos parques pudieran ser visitados por el turismo. Entonces, ¿qué particularidades tiene el sistema de conservación en Costa Rica? Vamos a intentar regresar a esta pregunta y si se me olvida, por favor, me recuerdan para contestarla al final de la charla. Entonces, si nosotros vemos las áreas de conservación de Costa Rica, y esto es la versión 2019, lo que vamos a ver es un rompecabezas. La primera impresión que podemos tener del mapa de las áreas silvestres protegidas, primero que todo es que están aisladas y tenemos áreas bastante considerables de hábitat entre parque y parque que no presentan ningún tipo de conexión. Claro, dentro de un área y otra tenemos no solamente zonas urbanas, sino también lo que llamamos el agropaisaje. O sea, zonas de cultivos, así como zonas de bosques secundarios, zonas de pastizales, que representan una cierta matriz que es permeable, que tiene podríamos decir que es como una membrana semipermeable, que va a depender del tipo de matriz, qué tipo de organismos van a lograr moverse entre las diferentes áreas protegidas.
también tenemos una gran variedad de áreas protegidas, o sea, diferentes tipos o condiciones de manejo. Desde áreas protegidas como los parques nacionales o las reservas biológicas absolutas, que tienen las más altas categorías de protección, hasta categorías de protección más laxas, como son las zonas protectoras. Tenemos 149 diferentes áreas áreas protegidas, que están organizadas en 11 áreas de conservación. Ese es un concepto innovador que se generó en el sistema de parques, y el espíritu de las áreas de conservación era proveer independencia a nivel regional, que no todas las decisiones de manejo se concentraran en las oficinas centrales en San José, sino dar a cada área de conservación independencia de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con las condiciones, oportunidades, así como amenazas a nivel regional, de forma que pudieran administrarse independientemente. Este espíritu que fue el que guió el establecimiento de las áreas de conservación a finales de los 90, lamentablemente no se ha cristalizado en la realidad. ¿Y por qué? Porque todavía mucho de las decisiones, y sobre todo a nivel presupuestario, se dan en las oficinas centrales. Entonces, lamentablemente, pues no se ha logrado alcanzar esa meta. Y gran parte del problema que tiene el sistema de parques, como vamos a ver adelante, es que a nivel presupuestario está muy, perdonando la expresión, engarrotado. O sea, si un parque no presupuestó suficiente papel higiénico para los baños, para los visitantes, bueno, se quedan sin papel higiénico. Si no presupuestaron suficiente dinero para lidiar con emergencias y tienen una emergencia, entonces entran en una, pues, esquema de una dinámica que es pues difícil, ¿verdad? De solucionar a nivel de lidiar con las emergencias. Tengo una pregunta de César Castro. César, adelante. Buenas, profe. Es una pregunta un poco abierta, pero siempre he tenido la curiosidad. Desde hace algún tiempo hay algunas personas que están valorando la posibilidad de hacer una especie de plan piloto de parques nacionales en modelo de concesión, principalmente para solventar esos problemas de distribución de fondos inmediatos y siguiendo la línea administrativa que tienen, por ejemplo, espacios del Centro Científico Tropical, por ejemplo, en Monteverde. ¿A usted qué le parece la idea? Bueno, yo siempre he comulgado con esa idea. Lo que pasa es que a nivel ya en el campo es casi imposible ponerlo en práctica. Y le puedo dar un montón de anécdotas de mi experiencia con parques. Por ejemplo, en algún momento se colaboró con el Parque Nacional Volcán Poás y una persona logró conseguir una donación de una empresa privada. Esa donación iba a sufragar los costos de crear folletos, de crear pues panfletos informativos acerca del parque. Y los costos iban así, sin ningún tipo de nombres y apellidos, no había ningún compromiso al respecto, era simplemente una donación. Y la parte burocrática de los parques es tan complicada que la persona simplemente, o sea, esta empresa privada simplemente desistió, se le acabó la gasolina, perdió el entusiasmo, porque el proceso es sumamente complejo para hacer una donación a ese nivel. Ahora, eso no quiere decir que no haya sucedido. Muchos parques nacionales cuentan con un área de concesión que en muchos casos es muy limitada. Puedo poner, por ejemplo, el ejemplo del Parque Nacional Volcán Irazú. Si ustedes se acuerdan, pues el Volcán Irazú tiene una cafetería y la tenía también el Parque Nacional Volcán Poás, antes que hubieran estas erupciones en el 2017, que por cierto, si mal no recuerdo, la manejaba el Centro Científico Tropical. Bueno, estas concesiones no pasaban de ser simplemente una cafetería, porque no querían competir con los vecinos que podían proveer, por ejemplo, almuerzos o servicios del restaurante. Entonces era algo muy sencillo, pero era una cuestión de tráfico, al menos en el caso del Parque Nacional Volcán Poás, que era uno de los parques más visitados en ese momento. Simplemente con que hubieran 5% de los visitantes que compraran algo,
ya el negocio resultaba. Entonces, la pregunta siempre era por qué los parques no hacían, o no tomaban ventaja de esa visitación y sin crear un monstruo, sin crear, por ejemplo, un restaurante de 4 pisos o algo muy impactante con algo muy sencillo, ¿por qué no sacaban un poquito más de entrada económica? Entonces, incluso no les hubiera costado porque no hubieran tenido que hacerlo ellos. Eso simplemente se pone el sistema de concesión. Es tan difícil, es tan, como es, yo creo que más que todo, no solamente la parte burocrática, sino también cambiar la mentalidad. Porque muchas de esas discusiones que teníamos en esos momentos era que el objetivo principal del parque era proteger la biodiversidad, no hacer plata. Pero claro, esto es como eh, no sé, la pregunta del huevo o la gallina. Bueno, para proteger la diversidad yo necesito fondos, para crear oportunidades de investigación yo necesito fondos, para crear material de educación ambiental yo necesito fondos. ¿Por qué no crear esos fondos? Entonces, esa discusión pues lamentablemente nunca condujo a nada y todavía digamos que está sobre el tapete. ¿Verdad? Los parques nacionales, si nosotros los vemos, ¿verdad? Desde el lado oscuro de la fuerza, son una manera de hacer plata, ¿verdad? Porque simplemente escoge un parque nacional que tenga una visitación alta y es un proceso estadístico con que haya un cierto porcentaje del público que visita el parque y compre algo, ya usted hizo el negocio, ¿verdad? Pero la idea no era pues hacerse rico, sino generar los suficientes fondos para sufragar las actividades de educación ambiental, crear folletos, crear información impresa, este tipo de cosas. Entonces, algo tan lógico, ¿verdad? Como establecer un sistema de concesión, son muy poquitos los casos en donde se ha dado, digamos, exitosamente. Entonces, esa es una de las características. Aquí nos estamos adelantando un poquito del sistema de parques. Es un sistema que está muy amarrado por la parte burocrática, por Profe, el proceso de la tramitología, ¿verdad? Que también afecta a todo el gobierno. No sé si ustedes han tenido la experiencia de sacar un permiso de investigación. profe, Sí, adelante. es que, bueno, más o menos yo tenía sí, como un tipo de duda que va ahí como hacia el lado de la burocracia y con las áreas de conservación, porque yo tenía la oportunidad de que, por ejemplo, yo ayudo como con investigaciones con escorpiones y serpientes, y cuando se sacan permisos de investigación, digamos, para un área de conservación específica, y uno va, por ejemplo, no sé, a la Tigra de San Carlos, que está chocando con 2 áreas de conservación, usted puede colectar para un área, pero no para otra área. O sea, son como papeleos que hasta cierto punto a veces para la investigación uno ve como, o sea, que es esta estupidez. O sea, como que ponen muchas trabas que terminan siendo también muy tediosas. Bueno, aquí nuevamente nos estamos adelantando un poquito, ¿verdad? Pero de mi experiencia, yo he tenido experiencias muy satisfactorias con parques nacionales, como por ejemplo con el POAS, con el Braulio Carrillo, con el Parque Nacional Carara, donde hemos trabajado muy bien. Pero ¿qué sucede? En esos casos hemos establecido una relación personal, o sea, que hay un cierto conocimiento, y es que nuevamente este país es muy pequeño y lamentablemente a veces nos comportamos como una serie de tribus, ¿verdad? Que se comunican entre sí, que son a veces desconfiadas unas de otras, pero cuando establecemos esa relación de confianza, todo se facilita. El problema es establecerlas. Un ejemplo, recientemente completamos un proyecto en el área, bueno, el Parque Nacional Los Quetzales. De ahí fue muy difícil que nos dieran el permiso de investigación, nos pedían que pasáramos a las oficinas del parque a reportarnos, que a nosotros nos costaba porque honestamente íbamos con el tiempo muy limitado. Llegamos a la oficina del parque y nadie sabía quiénes éramos, no estaba fulanito, que lo esperáramos, ese tipo de cosas. Entonces, para sacar un permiso de investigación, y yo tengo gente, por ejemplo, en el área de conservación de la Cordillera Volcánica Central, donde también he tenido muy buenas experiencias, de ahí que ellos me dicen que ellos facilitan esos trámites.
Claro, si yo hago investigación en un parque donde no me conozcan, entonces todo se vuelve un poco más difícil. El proceso kafkiano, ¿verdad? Que a veces es incluso un poquito ridículo, como lo acaba de decir Felo, que por cierto lo vi en la charla de Mahmoud. Se vuelve un poco ridículo, podemos decir que es eso, pero también hay que ponerse en los zapatos del otro, porque a mí me explicaban que a veces son muchos las solicitudes de permisos de investigación y muy pocas personas para procesarlo. Yo entiendo esa parte, pero a veces se dura mucho tiempo, se duran meses para sacar un permiso de investigación y conste que a uno le precisa, ¿verdad? No es que uno lo presente a último Claro. momento, pero a veces se tarda demasiado y a veces el permiso de investigación cuando uno va al área, ¿verdad? Lo tratan un poquito mal, honestamente. Entonces, mi experiencia ha sido que hay que establecer esa relación casi de persona a persona con los guardaparques, con los puestos donde usted va a trabajar e incluso con la gente de las oficinas. En el caso de la parte de cordillera, hacer ese lobbying. Lamentablemente, en algunos casos hay que hacerlo porque de esa forma se facilita el papeleo y también se llegan a tener experiencias muy satisfactorias y es asegurarse que la Ujú. investigación y los datos afecten al parque, que verdaderamente sean parte del proceso de decisión, de toma de decisiones y que ustedes puedan entregar la información, ¿verdad? Eso es también interesante porque es un proceso, digamos, de dos vías. La gente de parques propone sus preguntas y dentro de lo poco que podemos hacer, nosotros podemos proponer algunas respuestas. Entonces podemos ayudarles con su agenda de investigación y con el manejo de parques. Pero Como, lo hacemos siguiendo el debido proceso, lamentablemente es así, a través de las páginas de internet y mandando los solicitudes de permisos y cosas así como de una forma muy impersonal, nos enfrentamos al infierno tico, ¿verdad? sí. Por eso Lamentablemente esa ha sido mi experiencia y también conste que es un consejo. Si ustedes quieren sacar así como un permiso de investigación, hablen con el encargado de investigación, establezcan esa relación, ¿verdad? Persona a persona, por lo menos a nivel de correo electrónico, ¿verdad? Ahorita que estamos con esta pandemia, pues no lo podemos hacer así tan fácilmente o presencialmente, pero sí es necesario establecer esa relación personal, porque si no, le cuento que es durito. Y con esa última experiencia que tuvimos, fue larguísimo que nos dieran nuestros permisos de investigación y sí, si uno sigue el debido proceso es hasta incómodo, ¿verdad? Porque eso de reportarse al puesto de guardaparques y pasar 2 horas ahí esperando a alguien que no iba a venir, pues no es muy agradable. Bueno, si nosotros hacemos como una contaduría, una contabilidad de la cantidad de área por tipo de categoría de manejo, vamos a ver primero que todo que a nivel terrestre estamos protegiendo 12,000, casi 13,000 kilómetros cuadrados, como podemos ver acá, que representa aproximadamente un 26% del área continental. Conste que yo hice cálculo y este número me da un 25%. Pues posiblemente hay que añadirle, incluso añadiéndole la superficie de islas. Entonces, estos números son bastante recientes. Sin embargo, los números oficiales que se manejan es que estamos protegiendo un 26% del área terrestre y ahorita no me acuerdo cuánto es la cantidad del área marina, pero es alrededor de un 12 a 15% del área marina. Estamos hablando de 149 diferentes áreas silvestres protegidas. La gran mayoría de esa área está protegida como parques nacionales, seguidos por los refugios de vida silvestre y por último las reservas forestales. Aquí, dentro de todas estas categorías de manejo, nada más quisiera apuntar el ejemplo de las zonas protectoras. Nosotros comenzamos con reservas naturales absolutas y parques nacionales, donde se permite la visitación. En la reserva natural absoluta hay que tener un permiso especial
En los parques nacionales no solamente se permite la visitación, sino actividades de investigación. Y claro, esto dentro de la estrategia de zonificación que tenga el área silvestre protegida, porque generalmente el área expuesta a los turistas en un parque nacional es muy pequeña en proporción al área total del parque. Bueno, el caso de las zonas protegidas, yo les iba a mencionar, de un lado tenemos a los parques nacionales y las reservas naturales absolutas como las categorías más fuertes de protección, y las zonas protectoras son las categorías más laxas, porque permiten la propiedad privada. Y las zonas protectoras se establecen para proteger un tipo de servicio ambiental o recurso que es estratégico de gran importancia. Usualmente son fuentes de agua. Entonces, es interesante porque las zonas protectoras se ha dado mucho abuso. Se han creado, por ejemplo, proyectos urbanísticos, se han creado comunidades que están aisladas, que tienen una aguja, digamos, comunidades exclusivas, en donde no se respetan los límites de uso de la zona protectora. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro país es tan complicado a nivel legal y burocrático que el mismo MINAE, que el SINAC, no quiere meterse en un pleito legal. Entonces, a veces simplemente algunas transgresiones no son denunciadas, no son, digamos, procesadas debido a la complejidad legal que toma hacer esas denuncias, que toma procesarlas y que toma llevarlas a buen término. Esto sin mencionar los costos asociados. Pues las zonas protectoras, lamentablemente, es una de las categorías de manejo que ha sufrido mayor abuso. Ahora, como yo les mencionaba, son 149 áreas silvestres protegidas. Aquí les muestro una porción pequeña de la hoja electrónica. Yo luego les paso estos datos para que ustedes los tengan como registro. Vean que en algunos casos se repiten, parece que se repiten, como Cabo Blanco 3 veces, Reserva Natural Absoluta, y lo que sucede es que por un lado estamos hablando del área terrestre, por otro del área marina y por otro de una isla. Entonces, una misma área protegida puede tener 3 hasta 4 diferentes tipos de categorías de manejo. Muchas de ellas tienen importancia internacional. Tenemos 11 humedales que son sitios Ramsar que tienen importancia internacional, entre ellos los manglares de Potrero Grande, el Parque Nacional Palo Verde, lo que es la Laguna de Palo Verde, es un humedal de importancia internacional, Ramsar. La Laguna de Arenal también tiene categoría Ramsar. El Parque Nacional Isla del Coco, vean que lo califican como humedal de importancia internacional, así como las turberas de Talamanca, que son ambientes muy interesantes. De ellos hablamos cuando discutimos la clase del bosque nuboso y ambientes de altura asociados. Y estos son humedales, o sea, pantanos de altura, que no tienen un área muy grande. Está alrededor de unos, creo que andan por debajo de los 80 kilómetros cuadrados en términos, en lo que es Talamanca, y son ambientes que están muy amenazados debido a cambios en el uso de la tierra, a la desecación o canalización de estas turberas y su conversión a zonas agrícolas, o bien al progreso de lo que es el cambio climático. Tenemos 2 reservas de la biosfera, la Reserva de la Biosfera La Amistad y la Reserva de la Biosfera de la Cordillera Volcánica Central, y sitios de patrimonio mundial natural como nuevamente es la Isla del Coco, el área de conservación Guanacaste y la cordillera de Talamanca, La Amistad. Bueno, ahora, ¿cómo se originó este sistema de parques tan complejo? Primero, hay que recordar que Costa Rica es muy particular en el sentido de que es posiblemente el sitio sobre el planeta con la mayor densidad de especies. Y esto verdaderamente es único. Ya habíamos discutido que como vivimos aquí, a veces no nos damos cuenta de la riqueza con la que contamos, pero cualquier visita a un parque nacional de elevaciones medias
como puede ser Quebrada González en el Parque Nacional Braulio Carrillo, o bien la Estación Biológica La Selva, en el corredor biológico que la une con el Parque, bueno, Braulio Carrillo en el sector Volcán Barba. Son ambientes sumamente diversos, donde podemos tener no solamente una gran diversidad de aves, sino también de plantas, de organismos en general, y que además hay niveles de endemismo moderado. Entonces, Martín Capel, en el libro que yo les he comentado sobre ecosistemas de Costa Rica, hace esa afirmación de que posiblemente este sea el país del mundo con mayor densidad de especies por unidad de área, valga la redundancia. Entonces, deberíamos tener a todo el país como un parque nacional. Eso sería como el sueño de muchos parquistas. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Hay que recordar que el sistema de parques comenzó a finales de los 60, principios de los 70, en un momento en que el país se acercaba a alcanzar tasas de deforestación verdaderamente históricas, en donde se agotaba lo que era la frontera agrícola, en el sentido de que ya no habían tierras sin dueño, ya todas estaban catastradas. Y en ese momento en donde tenemos tasas de deforestación catastróficas, se comienzan a establecer los primeros parques nacionales. Y hay algo que también sucede en ese momento, a pesar de que la sociedad costarricense no lo hizo con ese propósito, ni se dio cuenta, y es que el sistema de parques, el establecimiento de áreas protegidas, le cambia el sistema de desarrollo económico al país. Entonces lo convierte de un país agrícola a una economía de servicios. Eso lo vemos ahora con la pandemia y con la cancelación de todos los servicios turísticos, los viajes internacionales, etcétera. Vemos que pues el sector turístico ha sido sumamente impactado. El turismo da trabajo a aproximadamente unas 211,000 personas. Es una fuente generadora de empleo, tanto directos como indirectos. De forma directa, el turismo es responsable de casi un 9% del Producto Interno Bruto. Actividades agrícolas, incluyendo el café, el banano, alcanzan como un 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, si todo el sector agrícola posiblemente llegue a un 11%, el sector de economía de servicios con empleos directos e indirectos asociados al sector turismo puede alcanzar un 65% del Producto Interno Bruto. Entonces, como que cambiamos, ¿verdad?, de tener un país deforestado a un país con una cobertura forestal cercana al 53% y lamentablemente dependiente del turismo. Entonces ya no podemos hablar de la economía costarricense como una economía netamente agrícola, al contrario, es una economía claramente de servicios. El sistema de parques comienza gracias a la acción de dos personas, principalmente, aunque también hay que considerar voluntarios, políticos, ¿por qué no? Entre ellos Daniel Oduber, y que apoyó mucho al sistema de parques. Y también, pues, científicos, como Daniel Jansen y organizaciones como la Organización para Estudios Tropicales, el Centro Científico Tropical y las universidades locales. Entonces, en 1970, Mario Boza y Álvaro Ugalde establecen 4 parques: Poás, Cahuita, Tortuguero y Santa Rosa. Vean que comienzan con 5 guardaparques y un jeep. A veces nos quejamos de que no tenemos nada, de que la cosa está muy dura. Bueno, hay gente que también la ha tenido muy difícil y ha logrado, pues, persistir y tener éxito. Y estos dos señores son un ejemplo. Entonces, la idea de Álvaro y Mario era, primero que todo, proteger sitios sobre los que no hubiera discusión, en el sentido de que tuvieran ya sea importancia estratégica para la generación de agua o energía hidroeléctrica, o que tuviera una belleza incomparable o importancia histórica. Entonces, que no hubiera discusión de que no se podían establecer parques nacionales.
Luego, las prioridades también era conseguir fondos y personal, asegurar tener apoyo internacional, además del apoyo nacional para mantenerlos, y desarrollar programas de educación ambiental que pudieran integrar a las poblaciones locales con el esfuerzo de conservación. Y si ustedes revisan, bueno, y crear y reforzar la legislación ambiental. Estos son básicamente las mismas prioridades que tenemos durante la presente década. Si ustedes revisan la última versión del plan estratégico del SINAC del 2016 al 2026, las prioridades siguen siendo básicamente las mismas. Primero, bueno, dentro de los temas estratégicos de ese plan, además de lo que acabamos de mencionar de prioridades, está la prevención, protección y control. Entonces, crear en la población la conciencia ambiental para reducir los delitos ambientales. Estos han disminuido. Sin embargo, aquí podríamos hablar toda la tarde todavía de conflictos muy serios que implican pues problemas ambientales como lo son el caso de Cruzitas, el caso de la contaminación de aguas por el uso de agroquímicos asociado a ciertos cultivos, como el caso de las piñeras. Entonces todavía falta mucha tela que cortar, pero una de las prioridades es prevenir los delitos ambientales. Luego, ordenar lo que es el uso del territorio. Entonces, delimitarlo, referenciarlo, regular lo que es los sistemas de información y regularización territorial, que está muy relacionado con el punto anterior porque eso previene o evita la incidencia de delitos ambientales. Luego, trabajar en lo que es el conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Aquí se requiere una mayor coordinación con las universidades nacionales, las universidades públicas, porque todavía el SINAC, si bien lo puede poner en papel y utilizando las palabras de Mario Blanco, no tiene mucho músculo para implementar muchos de esos inventarios. Entonces, dentro de la estrategia de biodiversidad, por ejemplo, de CONAGEBIO, está tener un inventario de la flora, una lista de especies de la flora costarricense. Y eso obviamente no es simplemente imprimirlas en un papel, sino que necesita ser una lista curada. O sea, una lista que sea revisada constantemente por taxónomos, que es donde sea corregida la parte biosistemática, donde se añadan nuevas especies, se den actualizaciones. Entonces no ha sido tan fácil, a pesar de que está dentro de las prioridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Lo mismo se refiere, por ejemplo, al caso de las especies invasoras, en donde hay una lista que, por cierto, estaba en línea, y la última vez que revisé CONAGEBIO, yo espero que la esté actualizando, pero ya no está en línea esa lista de especies invasoras, lo cual era muy útil porque permitía pues establecer prioridades de investigación. ¿Qué especies existían o qué especies invasoras no tenían ningún tipo de información para el país? ¿En qué especies era necesario como enfocar los esfuerzos de investigación? Pues como dice Mario, y con eso coincido 100% con él, es decir, está bueno tenerlo como meta, ¿verdad? Pero no se tiene, digamos, el músculo para, de parte del SINAC, para alcanzar esas metas solitos. Entonces ahí se requiere pues más cooperación y colaboración con las universidades públicas. Y luego el cuarto punto es mejorar la participación ciudadana. Esto yo creo que todavía está un poquito en pañales, aunque se ha avanzado mucho desde que se estableció el SINAC, porque por un lado cuesta que la gente participe, pero por otro lado también no hay muchas iniciativas de participación por parte del SINAC. Es otro aspecto donde se requiere mayor colaboración, no solamente con las universidades públicas, sino también con organizaciones no gubernamentales. Bueno, sin lugar a duda, Mario Boza y Álvaro Ugalde son los fundadores de los Parques Nacionales de Costa Rica. Lo comenzaron como para
para dar una mala analogía, con un pico y una pala, básicamente construyendo desde lo que es las bases de este sistema hacia arriba. Pero no estaban solitos, también los guardaparques, muchos voluntarios, ONGs, tanto nacionales como internacionales, así como universidades, investigadores, tanto independientes como asociados a estas universidades, también pues tienen su crédito en lo que es el establecimiento del sistema de parques. Lamentablemente, Álvaro Ugalde muere a los 69 años hace 5 años y era una persona así muy abierta. Bueno, igual Mario Boza. Y con él pues se muere uno de los grandes parquistas, una de las personas que más pues importancia tenían dentro del sistema de parques por la visión que pudieron implementar durante su vida, que creó este sistema de parques. Entonces, aquí hay una pues frase de Álvaro que dice que los parques nacionales se han multiplicado desde entonces, pero no ha sido acompañado de un incremento en las transferencias de recursos del gobierno para contratar personal y equipo. De hecho, en la administración pasada de Luis Guillermo Solís se dio una directriz en donde ya no se podía contratar nuevos guardaparques. Entonces, los que se iban pensionando ya no eran reemplazados. Y también se dio la tendencia de asignarlos a trabajos de escritorio. Entonces, nuestros parques, si ustedes han visitado un parque recientemente, bueno, van a encontrarse unos 5 guardaparques atendiendo un área de miles de hectáreas, haciendo patrullajes extenuantes y dándole mantenimiento a la planta física de la estación de guardaparques. Entonces tienen que multiplicarse. Entonces los problemas presupuestarios y los problemas de personal han sido crónicos en el sistema de parques. Y eso lo decía Álvaro Ugalde desde el 2013. Entonces no ha cambiado mucho. También hay que mencionar que la visión se ha cambiado. Yo creo que ahora es claro que los parques son fuente de entradas económicas para las comunidades locales. Cualquier parque que esté asociado o que esté cercano a una comunidad, la comunidad va a experimentar tanto los impactos positivos como los negativos de la visitación. Usualmente vamos a tener más impactos positivos, que se traducen, por ejemplo, en un comercio más dinámico, en un sector hotelero, un sector turismo en general más dinámico, asociado a parques como por ejemplo Manuel Antonio, el Parque Nacional Volcán Arenal, el Parque Nacional Volcán Irazú, el Parque Nacional Volcán Poás, ¿por qué no? El Parque Nacional Carara, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, los parques, si bien crean ciertos conflictos con las comunidades, porque ya establecen límites al acceso a los recursos naturales, también son fuente de ingreso, una fuente, digamos, bastante atractiva, que ahora estamos viendo las consecuencias con esta pandemia cuando el turismo está básicamente paralizado. Aquí vean que entre estos dos tenemos a Daniel Jansen nuevamente, y Daniel Jansen es en gran medida el arquitecto del Parque Nacional Guanacaste, específicamente del sector Santa Rosa. Ya habíamos hablado de él cuando hablamos del bosque seco. Y Jansen, entre otras ideas pues bastante innovadoras, él es de la filosofía de que los parques deben ser manejados como universidades. Y a mí me gustaría que ustedes pensaran exactamente qué quiere decir esto, ¿verdad? Manejar los parques como una universidad. La idea de Jansen es que los visitantes aprendan, no solamente vayan a un parque a acampar, a tener esa experiencia, digamos, de relajación, sino que también aprendan sobre la historia natural y la biología de los organismos que van a ver en el parque. Pues que lo usen como una biblioteca, donde van y sacan un libro, lo leen, lo disfrutan y aprenden. Los parques deben tener un programa de investigación dinámico,
Si ustedes, y eso viene de mi experiencia interactuando con muchos parques, cada parque tiene su agenda de investigación. Y esa agenda de investigación de vez en cuando la comparten con las universidades. La parte de investigación en los parques generalmente se da como un proceso de 2 vías. El investigador aprende de las necesidades de los parques y el parque le presenta más preguntas. Entonces se crea esa dinámica que cuando funciona es muy, muy bonita, porque los datos que usted genera los pasa directamente a los administradores del parque y ellos aprenden, los aplican, también se dan cuenta de que de ahí no van a poder resolverle el problema de cacería, que es más complejo de lo que pensaba, que va más allá de una investigación y que requiere también integrar otros campos, como por ejemplo la parte antropológica, sociológica, económica y el trabajo con comunidades vecinas, un ejemplo. Entonces, no es solamente un trabajo a nivel de ecología tropical o de historia natural, necesitamos más integrar a las comunidades. Entonces, lo que nos dice Janssen cuando habla de que los parques deben ser manejados como universidades, es que ese manejo debe ser multidisciplinario. Obviamente Janssen está sesgado a la parte de sacar datos, de sacar inventarios de biodiversidad y cosas de ese tipo, pero cuando se trabaja en una universidad y también cuando se trabaja con parques y en conservación, estamos trabajando en sistemas complejos que requieren una aproximación multidisciplinaria. Entonces esa idea de Janssen quedó ahí, no necesariamente en el aire, porque si ustedes van a Santa Rosa, van a ver que Santa Rosa es muy dinámica a nivel de investigación y que tiene laboratorios de investigación como el famoso LEPILAB y tiene proyectos de investigación famosos mundialmente. Y además un programa de educación ambiental, un programa de manejo de fuego. Entonces es multidisciplinario. No es perfecto. Lamentablemente el manejo de Santa Rosa no es perfecto y gran parte de los problemas se los podemos achacar a la falta de dinero para implementar algunos de esos medios de manejo. Pero les dejo ahí la inquietud, esa pregunta, ¿verdad? De que si de verdad de los parques nacionales deberían ser manejados como universidades, trayendo gente de diferentes campos, utilizándolos para generar información, tratándolos como bibliotecas, educando al público. Entonces, a mí se me hace una idea bastante atractiva. Muy bien, la visión del SINAC, como podemos ver acá, es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es liderar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de los recursos naturales mediante una gestión participativa y equitativa que contribuya al desarrollo sostenible de Costa Rica. Y la misión es gestionar integralmente esa conservación y manejo de la vida silvestre. Todo lo que sean recursos forestales, las áreas silvestres, las cuencas hidrográficas, los sistemas hídricos, como parte integral de la sociedad costarricense y que además demostrar la generación de beneficios económicos para las presentes y futuras generaciones. De ahí no hay duda. Una sociedad que no tenga un ambiente saludable no tiene muchas aspiraciones de lograr ser una sociedad justa y una sociedad que logre alcanzar lo que es el desarrollo sostenible. A veces lo vemos así como una especie, no sé, de mantra y no pensamos mucho en el significado de lo que es alcanzar el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es asegurarnos de que nuestras necesidades básicas actuales estén satisfechas, pero sin lastimar o afectar las posibilidades de que las futuras generaciones tengan esas necesidades básicas satisfechas y que además logren tener una vida satisfactoria. Entonces, desde 1972 han intentado conseguir fondos, en este caso del Fondo de la Vida Silvestre, luego crean la Fundación de Parques Nacionales, que es la que se encarga del manejo de los recursos. Logran establecer esta idea de negociar la condonación de deuda de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial
y esos recursos los invierten en conservación. Este es el programa de Debt for Nature Swaps, que es una idea pues bastante original que nació en Costa Rica. Y todavía hay muchas oportunidades de financiamiento. Yo participé en una, entonces conseguimos que nos aprobaran una propuesta para establecer viveros forestales usando especies nativas y utilizando actores clave, en este caso finqueros en el Caribe de Costa Rica, pero entramos lamentablemente en el infierno tico porque la organización que estaba manejando o administrando los fondos en ese momento era el INVIO, y el INVIO perdió la capacidad de, bueno, ustedes saben que el INVIO entró en una dinámica económica negativa y ya no logró pues participar en el programa de deuda por naturaleza. Entonces fue otra organización, la organización, si mal no recuerdo, Costa Rica por Siempre, pero tuvimos que comenzar casi de cero el proceso y nuestro colaborador clave, que era la Tirimbina, simplemente perdió el entusiasmo, dijo, no, yo ya estoy cansado de este proyecto, no ha comenzado, estoy perdiendo mucho tiempo, entonces se retiró. Y al retirarse la Tirimbina nos tuvimos que retirar nosotros. Entonces, ese proyecto no funcionó. Es uno de los obstáculos con los que hay que enfrentarse cuando se entra en la dinámica de conservación. Lamentablemente, pues hay que lidiar con el proceso burocrático de este país, que a veces no solamente es muy lento, sino también muy cansado. Muchas organizaciones, como la Organización para Estudios Tropicales, ha asesorado el sistema de parques en lo que es el manejo de áreas de conservación. Bueno, aquí estas diapositivas las vamos a pasar un poquito rápido, porque no quiero aburrirlos. ¿Sí? Lo que sí es importante mostrar es que se dio toda una génesis de legislación que era necesaria para llegar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, comenzando con la Ley Forestal, luego la Dirección General Forestal. Todas estas eran oficinas del Ministerio de Agricultura. En 1970, y gracias a las gestiones de Álvaro Ugalde y Mario Boza, se crea el Departamento de Parques Nacionales. Vean que todavía estaba adscrito al MAC. Ya se establecen los primeros parques en 1970 y el POAS se establece como el parque modelo, que tiene senderos, que tiene centro de visitantes, que tiene una infraestructura apropiada para recibir una gran cantidad de visitantes, incluso tiene tienda de souvenirs. El parque, pues lamentablemente experimentó erupciones desde a partir de del 2017 y lo cerraron. En el 2009, si mal no recuerdo, fue cerrado temporalmente y eso fue al inicio de el año. Y las comunidades aledañas al parque experimentaron pues sí, la primera experiencia de cero turistas. En ese momento se les había dicho que debían pensar en otras alternativas, no únicamente concentrarse en esperar que la gente pasara por la calle y se detuviera a comprarle frutas o a comerse un casado, cosas de ese tipo. Esta es la comunidad de Poacito, la Cámara de Comercio de Poacito. Bueno, el problema es que cuando todo está pura vida, todo va muy bien y hay gente que le dice, mire, ustedes vivan a la parte de un volcán, eventualmente el volcán va a hacer erupción y esta actividad se va a cerrar y ustedes, ¿qué van a hacer? Entonces hay que ahorrar, hay que pensar en diversificarse, en establecer relaciones estratégicas con otras rutas de visitación. Es decir, todo eso era muy bien y a los ticos nos gusta mucho hablar y soñar y a veces cuesta, como, perdonando la expresión, también muy tica, poner el huevo, ¿verdad? Entonces, no se hizo nada. Y ya para 1917 el parque, el POAS, el volcán, pues comienza con una actividad más intensa y ya se vuelve inseguro y la Comisión Nacional de Emergencias, el sistema de parques decide cerrarlo.
Ahora es posible visitarlo, pero ya no es como antes. Hay que hacer una reservación y es aproximadamente media hora lo que usted puede estar en el parque. Anteriormente, el Parque Nacional Volcán Poás era uno de los más populares. Ya para 2017, cuando se cierra, recibía alrededor de 400,000 visitantes por año, entre nacionales y extranjeros. Era uno de los parques más visitados también por su cercanía con la ciudad de Alajuela, San José de Heredia, lo que era el área metropolitana. Era el típico paseo de domingo cuando no se nos ocurre nada. Y era un paseo bonito, ¿verdad? Eh, Lamentablemente, pues el parque se cerró, entra en esa dinámica y todavía mantiene un grado de actividad que lo hace, si bien no inseguro, pues hay que tomar ciertos riesgos para ir, porque es un volcán y eventualmente los volcanes hacen erupciones. Lo que se aprende ahí es que las comunidades aledañas eran sumamente dependientes de la visitación del volcán. Cuando esto se cierra, comienzan a perder dinero y eso suena familiar, ¿verdad? Es lo que estamos experimentando ahora como un país. Nuestra gran dependencia del turismo y conste que esas conversaciones se habían tenido. Bueno, hay que diversificar la economía, hay que pensar en otras cosas. Tenemos comunidades como Poacito, también como La Fortuna de Arenal, como Quepos, Manuel Antonio, que son sumamente dependientes del turismo, Playas del Coco, por ejemplo, y que ahora han quedado básicamente con muy pocos visitantes. Los visitantes nacionales, si todos nos ponemos de acuerdo y vamos a visitar una de estas zonas, nada más representamos un 25% de los visitantes totales en un año normal. Y Costa Rica está recibiendo alrededor de 2 millones de turistas por año. Entonces, hay que pensar, a veces las crisis como estas que estamos experimentando, hay que buscarles el lado bueno porque nos ayudan a adaptarnos, a ver en otras direcciones y a no ser dependientes de una sola actividad. Bueno, en el 77 se crea el Servicio de Parques Nacionales y esto da mayor independencia a la administración de parques. Viejos parquistas consideran que deberíamos volver al Servicio de Parques Nacionales y dejar el sistema de áreas de conservación, o por lo menos actualizarlo e integrarlo más a cómo funcionaba el Servicio de Parques, que era más independiente. Bueno, aunado con el desarrollo de parques se da un aumento en lo que es la cobertura forestal, pero antes de hablar de esto hay que ir un poquito al pasado y ver lo que ha sido el proceso de deforestación de Costa Rica. Como les mencionaba al inicio de la clase, la deforestación más severa se da sobre todo a finales de los 70, inicios de los 80, cuando alcanzamos picos de pérdida de bosque no solamente históricos, sino también catastróficos. Durante los 50, cuando Costa Rica pues entra en esta dinámica de modernización, pierde 1 millón de hectáreas de bosque, que son convertidas a agricultura y ganadería. Aquí es interesante explicar o discutir de que la deforestación no se daba necesariamente por la extracción de madera. La extracción de madera era secundaria. Se buscaban ampliar la frontera agrícola, tener más área para zonas agrícolas y también para la ganadería. Entonces, a veces la madera se quemaba, se dejaba que se pudriera o simplemente se perseguía una sola especie. En el caso del Caribe de Costa Rica era Cedrela odorata, el cedro amargo. También quitar el bosque y poner una finca era un requisito indispensable para decir que usted había mejorado el uso de la tierra y por tanto tenía derecho a un título de propiedad. En esa década de los 70s a los 80s, Costa Rica entonces tenía la delantera en términos de tasas de deforestación, hasta 50,000 hectáreas por año. Estamos hablando de un área equivalente a la del Parque Nacional Braulio Carrillo todos los años, 2 a 3 veces más altas que en el resto de Latinoamérica. Y esta serie de
pues gráficos muestra lo que es el striptease de Costa Rica. Creo que Mahmoud en su charla lo mencionó. También al inicio de los 40 teníamos casi un 70% del bosque cubierto, perdón, del país cubierto por bosque. La mayor parte de la deforestación estaba asociado con el cultivo del banano. Hay que ver que, como habíamos mencionado en algún momento en el curso, alrededor de los cráteres de los volcanes se establecían áreas de conservación o reservas, que eran más que todo parques de papel, o sea, no habían guardaparques, no habían senderos, no había información. En 1923 se establece la Ley de Conservación de Aguas para la protección de los acuíferos y en el 39 se crea la reserva del volcán Irazú, que era otro parque de papel. En los 50 aumenta la tasa de deforestación, hay mayor demanda de tierra para el cultivo del banano, para el cultivo de palma y para la expansión ganadera. En el 55 se crea el Parque Nacional Volcán Irazú y el Instituto de Turismo. En el 56 se crea la Ley de Conservación de Vida Silvestre, pero aquí el Ministerio de Agricultura era el que se encargaba de la parte de conservación, recursos forestales y silvestres. Para los 60 ya alcanzamos una cobertura forestal del 45% y en los 60, como les mencionaba, Costa Rica se expande económicamente. Tenemos que hablar que después de la guerra civil de 1948 se dan tres décadas que se llaman las 3 décadas doradas, en donde el país pasa de ser un país donde la población, la mayor parte, no tenía zapatos, a una población educada, a una población que está protegida por la Caja Costarricense del Seguro Social, una población donde el mayor empleador es el gobierno, en donde la gente comienza a comprar sus casas, la casa propia, con un préstamo de un banco estatal. Entonces se da estas medidas que llamamos de la socialdemocracia, en donde se invierte en la población, se crean beneficios como es la educación pública, como es el seguro social, como son las leyes laborales. Y asociado con esto también pues hay una expansión industrial, una expansión agrícola y ganadera. En 1965 nace Cabo Blanco como reserva natural absoluta. En el 69 se da la primera ley sobre el manejo silvestre del bosque, la protección de cuencas, y se crea, como les mencionaba, el Servicio de Parques Nacionales. Ya para 1977 tenemos un pico, un valle en lo que es la cobertura forestal, con tasas de deforestación de 50,000 hectáreas por año. Cierto, una economía más diversificada, pero una expansión ganadera astronómica. Si ustedes han oído hablar de la conexión McDonald's, aquí está. No podemos culpar únicamente a McDonald's por la demanda de carne, especialmente carne barata que venga de zonas tropicales, pero Costa Rica sí entró en esa dinámica, vender carne en mercados internacionales y en expandir la actividad ganadera. En los 80 ya tenemos una cobertura mínima entre 20 y 25% y la mayor parte del país son pastizales, con tasas de deforestación un poquito más bajas, pero igual de intensas, de 42,000 hectáreas por año. Se da al inicio, al fin de los 80, una crisis económica. De hecho, las generaciones que se desarrollaron en esta época se le llaman generaciones perdidas porque tuvieron poco acceso a la educación. Por lo menos la educación en muchos casos fue como intermitente, o sea, no completaban la secundaria, no se graduaban de la universidad. Y aunado a esto tenemos las guerras en Centroamérica, específicamente en El Salvador y Nicaragua. Sin embargo, la cobertura boscosa comenzó a recuperarse lentamente, sobre todo a finales del siglo pasado. Ya para el 2009 teníamos un 48% de la cobertura recuperada. En el 2015
la cobertura forestal alcanza el 52-53% del país. Y la mayoría de esa cobertura es bosque recuperado, bosque secundario. Aproximadamente un 31% es bosque primario, bosque maduro. Sigue siendo un porcentaje importante. Sin embargo, no están muy claras las cifras porque la definición de bosque primario o bosque secundario no es así muy clara. Este es el mapa de los tipos de bosque de Costa Rica para el 2013, pero hay que regresar al 2015 y sobre todo al 2010, porque es el mapa oficial que ya debe ser actualizado, porque ahora no se permite el cambio en el uso de la tierra. Por lo menos se necesitan muchos permisos. Si son zonas forestales, no se permite que haya cambio en el uso de la tierra. Entonces, para revisarlo, se ven los mapas, se ven las fotos satelitales y se determina si ha habido un cambio en la cobertura boscosa. En áreas como en el Caribe, ese cambio se da más rápido. La regeneración del bosque tiene lugar de una manera más rápida. Y tenemos el caso de algunas fincas que están zonificadas y son fincas que son manejadas por familias pequeñas que tienen una capacidad de trabajo limitada. Esas familias a veces se ven con dificultades para mantener su zonificación, porque si ellos pierden área agrícola debido a la regeneración del bosque, ya no pueden devolverse. Entonces están constantemente luchando contra el proceso de sucesión si es que van a utilizar esas áreas para cultivos. Entonces, si no tienen capacidad para utilizarlas, las áreas se revierten a bosque y quedan así, como bosque. El Ministerio del Ambiente y Energía, el MINAE, ha tenido diferentes nombres. Por un lado se le llamó Mirenén para 1995 con la Ley Orgánica del Ambiente. El Mirenén pasa a encargarse también de la parte energética, la parte de comunicaciones y la parte de energía y minas. El MINAE, el Ministerio del Ambiente y Energía, todavía continúa con la administración de la parte energética, pero ahora su objetivo principal es la consolidación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Está organizado de la siguiente forma, no es MINAET, es MINAE. Bueno, el SINAC, la Dirección General de Energía en Minas, el FONAFIFO, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, el Instituto Meteorológico Nacional, CONAGEBIO, que es la Comisión Nacional para el Manejo de la Biodiversidad, y el CETENA, o sea, la Secretaría Técnica Nacional. Cada una de estas oficinas está a su vez organizada en comités, en sus oficinas, tiene todo pues su organigrama interno. No vamos a pasar mucho tiempo en esta diapositiva, nada más indicarles que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, posiblemente uno de los órganos principales de este sistema es el CONAC, el Comité Técnico. Y el CONAC constantemente está reunido con administradores de parque, con los directores de parque, con los directores de las áreas de conservación para definir estrategias, para definir, por ejemplo, alianzas de colaboración, entre otros. La misión del MINAE, entonces, es no solamente formular estas políticas, estrategias, sino también ejecutarlas. Y pues involucrarse no solamente en la administración de las áreas protegidas, sino también integrar a ellas la sociedad civil. Propiciar el desarrollo sostenible y cumplir con compromisos internacionales, prestar los servicios públicos eficientemente. Esto quiere decir acciones de protección, de educación ambiental, de generación de permisos de investigación, de administración de la información que generen esos proyectos de investigación, etc. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que fue creado con la Ley de Biodiversidad de 1998, fue creado con ese espíritu, ya habíamos mencionado al inicio de la charla, de darle independencia a las áreas de conservación de forma que pudieran administrarse independientemente de las oficinas centrales del SINAC.
Lamentablemente eso en la práctica no ha sucedido. Y como yo les comentaba al inicio, una de las principales limitaciones han sido el personal y el presupuesto. También gran parte, bueno, los parques que más generan ingresos por entradas, como puede ser el Parque Nacional Manuel Antonio, como lo fue en su momento el Parque Nacional Volcán Poás, como puede ser el Parque Nacional Volcán Arenal, parques que tienen altos índices de visitación. Con sus ingresos vienen a patrocinar a las áreas de conservación que no son muy visitadas, ya sea porque están muy aisladas, tienen dificultades de acceso o simplemente no son tan populares. Eso tiene total sentido, pero a su vez crea un problema en los parques que tienen altos niveles de visitación, porque si bien generan los ingresos suficientes, no solamente para crear nueva infraestructura, sino también para mantenerla, esos ingresos todos van a San José, se administran desde San José y tenemos el problema de que los parques a veces están muy limitados para responder a emergencias. Si se cae una rama encima de un edificio y lo daña, pues no hay así como fondos de emergencia para evitar que ese daño sea más serio de lo que es en algún momento. Entonces, lo que puede comenzar con una gotera, y conste que yo lo he visto, y no voy a mencionar dónde lo he visto, en edificios que costaron mucho construirlos, es decir, no hay plata para tapar la gotera. Entonces, ¿qué pasa? Esa gotera en los próximos 2 meses crea un agujero en el techo, se pudre la pared, ya no podemos utilizar el edificio. Entonces, lo que tenía un costo mínimo de reparación, porque no hay plata de forma inmediata, de un pronto a otro se convierte en un proyecto no diría multimillonario, pero muy oneroso. O sea, muy caro para lo que inicialmente era. Entonces, lamentablemente, esa es, digamos, la realidad de muchos parques nacionales. Pues un área de conservación, en teoría, es una unidad territorial con una misma estrategia de desarrollo y administración que pretende balancear las necesidades de conservación con las necesidades económicas de la población. Y aquí es tal vez uno de los agujeros más grandes que tiene el SINAC. Es digamos, un trabajo en desarrollo. Es la relación con las comunidades. La mayor parte de la historia de los parques nacionales de Costa Rica, como ya habíamos mencionado, es una historia de conflicto entre los parques y las comunidades locales, ya sea porque los parques establecen límites al desarrollo económico o bien crean un atractivo que genera presiones sobre las comunidades locales eh, o no se comunican muy bien. Yo creo que el principal problema es un problema de comunicación y relacionado con ello un problema de colaboración. Entonces, es como un matrimonio donde los esposos no se hablan, están así como enojados. Pues ambos podrían colaborar y progresar y beneficiarse, pero existen limitaciones de comunicación. Hay que ver que los parques, el personal de parques está muy ocupado. No hay mucho personal para comenzar. Entonces, los programas de extensión, los programas de educación ambiental son muy limitados. Entonces, no se conocen muy bien las necesidades de las comunidades locales y cómo el establecimiento de parques podría ayudar a esas comunidades a desarrollarse, a tener una relación más simbiótica con el parque, desarrollando áreas de interés común y de beneficio común. Cuesta mucho. Entonces, parte del problema es no tener al personal suficiente o al personal idóneo para realizar estas actividades de extensión comunitaria. Yo no digo que no sucedan, hay muchos ejemplos que son exitosos, pero en términos generales, esa es digamos, la tendencia. O sea que no hay mucha interacción entre comunidades y parques y la interacción que existe en muchos casos es conflictiva. Bueno, son 11 áreas de conservación que ya la habíamos mostrado. Entre los programas estratégicos, el uso sostenible de la biodiversidad, el control y protección de la biodiversidad y otros recursos. Entonces, ¿cuán eficiente es la protección de esa biodiversidad?
pues resumamos, 52% del territorio está cubierto por bosque, 26% tiene en alguna categoría de protección legal, estamos hablando de 1.3 millones de hectáreas, y aquí está el desglose de lo que contribuye en cada una de estas categorías de manejo al total del área protegida. Esta es el mapa de áreas protegidas, de áreas, sí, de diferentes pues categorías de conservación, y es un rompecabezas multicolor, donde ya habíamos mencionado la tendencia general es el aislamiento, en algunos casos el área tan pequeña de algunos parques, y el hecho de que entre parque y parque tengamos área agropaisaje. Entonces es necesario integrar más ese agropaisaje, integrar más a las comunidades locales en el esfuerzo de conservación. Aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar un poquito de las reservas privadas, que si bien no contribuyen pues en gran medida al total del territorio que es protegido, sí hay que ver que el territorio que protegen es de alta calidad. El 85% de la cobertura boscosa de esas reservas privadas, perdón, el 85% del área de esas reservas privadas está cubierta por bosque. Usualmente es un bosque maduro, un bosque pues de una alta prioridad de protección. Entonces aquí podemos ver en el mapa la distribución de las reservas privadas de Costa Rica, y como ustedes pueden ver, son puntitos. Entonces, muy pocas, posiblemente la reserva del bosque nuboso de Monteverde, que se une con el bosque del Niño, es la reserva privada más grande del país. Ahorita no recuerdo el área que tiene, pero de ahí en adelante las que tenemos son puntitos, ¿verdad? Y son un número pues bastante grande de reservas privadas. Como les menciono, si bien no son tan importantes por la cantidad de área que protegen, sí lo son por la calidad del hábitat que están protegiendo. Entonces, a través del tiempo, pues, tanto a nivel continental como a nivel marino, las áreas protegidas han aumentado. Actualmente, la discusión que tenemos en la mesa es que ya no hay mucho entusiasmo para establecer nuevos parques nacionales. Los últimos parques que se establecieron fue Maquenque, en el Caribe costarricense, y el Parque Nacional Los Quetzales. Pero de ahí en adelante no hay así como mucho entusiasmo para establecer nuevos parques, precisamente porque se adolece de los recursos del personal para administrar a los parques que ya tenemos. En cuanto a las reservas indígenas, no son parte del SINAC, pero son administradas independientemente. Sí hay que mencionar que si bien contribuyen al esfuerzo de conservación, tienen enormes problemas por la tenencia de la tierra. Y gran parte de los últimos conflictos que hemos tenido por tierras en Costa Rica se han dado en el territorio Boruca, incluso con repercusiones internacionales y sorpresivamente por una falta de aplicación de la justicia para estas comunidades, como si las tuviéramos olvidadas. Pero aún así, pues son territorios importantes, gran parte de las reservas indígenas todavía tienen una alta cobertura boscosa. Sí, pues combinamos todas las áreas de conservación, incluyendo a las áreas protegidas, las reservas indígenas, corredores biológicos. Esto es lo que tenemos. Es un rompecabezas muy complejo, donde se requiere un manejo igualmente complejo. De ahí que cualquiera de ustedes que quieran meterse en conservación, primero que todo, no se les va a acabar el trabajo. Van a tener mucho trabajo. El problema es que les den trabajo, pero de que haya trabajo, eso no hay duda. Y luego que son sistemas complejos en donde se requiere una aproximación multidisciplinaria. No es que los biólogos y las biólogas vamos a rescatar y solucionar todos los problemas ambientales. Se requiere un método multidisciplinario, poder traducir, hablar diferentes idiomas, entender la parte legal, entender la parte administrativa
entender la parte antropológica, entender la parte cultural. Es, como yo les mencionaba, de mi experiencia trabajando, interactuando con parques, es muy bonito. Es una actividad muy linda, muy satisfactoria, pero también es una parte dura y compleja. Y a veces, ¿por qué no? Es un poco, pues, frustrante. Entonces, otro mapa más de las áreas silvestres protegidas. Creo que puse demasiados mapas. Bueno, ¿qué áreas prioritarias tenemos para la próxima década? A nivel social, mejorar esa participación comunitaria. Aquí sí es importante indicar que esto no es únicamente responsabilidad de los parques, es también responsabilidad de las comunidades. Si una comunidad quiere beneficiarse del recurso que le presenta un parque, pues hay que poner un poquito, ¿verdad? Hay que organizarse, hay que también colaborar con parques, por ejemplo, en aspectos de vigilancia, en aspectos de conservación, en aspectos de reforestación. En la parte administrativa es necesario mejorar la estructura administrativa y el recurso humano. Hace algún tiempo se había dado con mucha fuerza en el SINAC esa conversación de volver al sistema de parques nacionales, dejar atrás la administración de áreas de conservación que no ha funcionado muy bien porque todo está centralizado, pero volver al sistema de parques y tener un poquito más de facilidad, sobre todo a nivel presupuestario, para implementar cambios. Que a veces, como les menciono, si se nos cae un árbol en la estación de parques, ahí no hay plata, hay que esperarse hasta el otro año fiscal. Eso es ridículo. Es necesario que hayan suficientes recursos que estén libres para lidiar con emergencias. Luego, mejorar el marco legal para la conservación y protección de los recursos. Este país tiene, bueno, uno de los tantos problemas que tiene este país es que todos lo queremos arreglar con una ley. Entonces, nuestro marco legal se ha vuelto muy complejo. Entonces, ¿qué quiere decir mejorar el marco legal? Simplificarlo, evitar toda esta tramitología, hacer que muchos procesos sean más expeditos y facilitar lo que es la colaboración con otras entidades, tanto ONGs como universidades. Una vez, y aquí lamentablemente estamos hablando de sueños que no se realizaron, algunos sí, propusimos un programa de maestría en administración de parques entre el CEP y el área de conservación Cordillera Volcánica Central para utilizar una infraestructura que fue adquirida por el Parque Nacional Volcán Poás, que fue anexada y que, bueno, era una casa muy bonita donde se podían dar lecciones, donde se podían tener estudiantes, que hubiera funcionado como una estación biológica, entre comillas, porque la idea también era dar clases ahí. Bueno, resulta que al final nunca nos pudimos poner de acuerdo, tanto la universidad como el mismo SINAC tenían su maraña burocrática, al final nadie quería ponerse de acuerdo a quién iba a poner el guarda para vigilar que de ahí no se robaran eh, parte de la infraestructura de esta casa y lamentablemente pues no se logró hacer nada porque había muchas trabas burocráticas. Eso es algo que hay que cambiar. Y luego en la parte económica, no solamente mejorar la captura de fondos, porque hay que considerar que Costa Rica, debido al esfuerzo que se ha hecho, ya no es tan prioritaria para los organismos internacionales que dan fondos. Eh, por un lado. Por otro lado, es necesario pues mejorar la eficiencia en el uso de esos fondos, sobre todo en lo que es las entradas a parques. Es necesario mejorar el manejo. Recuerden, el manejo es muy complejo, el manejo es multidisciplinario y requiere de un esfuerzo sostenido. Una de las políticas del SINAC es rotar a los guardaparques. Eso tiene sus ventajas, pero una de las desventajas es que se pierde toda la experiencia de gente que ya ha sido administrador en un parque, ya conoce las comunidades lo conocen, etcétera. Entonces, simplemente rotarlo y mandarlo a otro parque, si bien a nivel de experiencia de aprendizaje puede ser muy buena, se pierde la experiencia y se pierden las conexiones locales. También estimular el establecimiento de reservas privadas de reforestación comercial y de pago por servicios ambientales, que esto ya vamos a comentar de qué se trata.
Es necesario también establecer más corredores biológicos, sobre todo en este país. Ya habíamos mencionado que es prioritario, que es clave mantener esos corredores biológicos, sobre todo a nivel altitudinal. Eso es parte integral del desarrollo de la biodiversidad del país y es necesario protegerlos. Entonces, para asegurar que haya pues movimiento de fauna y de flora a través de esos corredores biológicos. Como les menciono, mejorar lo que es la captura de fondos. El sistema de parques ha tenido este problema crónico que hay un desfinanciamiento, hay falta de recursos y también muchas trabas burocráticas para crear los recursos que podrían dar mayor fluidez al sistema. Bueno, ya les había mencionado un poquito de que el sistema de parques, el establecimiento de las áreas protegidas cambió el perfil económico del país. Somos una economía de servicios donde el turismo, directo e indirecto, es la principal fuente de ingresos. Aquí algunos números, ¿verdad? El turismo genera más ingresos que el café, los bananos y la producción de microchips. Y si mal no recuerdo, la producción de aparatos médicos, ortopédicos, y la industria del turismo descansa en los parques nacionales. O sea, los turistas no vienen a Costa Rica por un turismo cultural, un turismo arquitectónico. No, el turismo nuestro es un turismo natural, un turismo ecológico. Ahora, con esta pandemia, la pandemia nos ha obligado a replantear prioridades. Una crisis nos puede ayudar a cambiar nuestra perspectiva, nuestro punto de vista y, ¿por qué no?, nuestras prioridades. El turismo se había convertido en un monocultivo. Yo les había mencionado que uno de los argumentos más efectivos para justificar la conservación es que había un atractivo turístico. Entonces las comunidades que de un pronto a otro eh, removían el bosque, establecían ganadería y apenas sobrevivían, ¿verdad? Raspando la olla con lo que daba la agricultura y la ganadería. ¿Por qué no establecer una actividad de turismo comunitario? Y eso creaba pues una empresa turística y muchas comunidades y familias en zonas rurales de un pronto a otro alquilaban una cabaña y permitían y facilitaban que la gente pues participara en actividades, por ejemplo una caminata en el bosque o ordeñar al ganado o hacer queso, turismo comunitario. Bueno, todo eso muy bonito hasta que nos llegó el COVID. Entonces, es como un reality check. Hay que diversificar la economía, no hay que ser tan dependientes. Y me acuerdo de las conversaciones que teníamos con la gente de Poacito, donde les decíamos, bueno, ustedes viven a la par de un volcán. Eventualmente el volcán hace erupción y se acaba la actividad turística. Pero en ese momento todo estaba viento en popa. Más bien ahí las preguntas eran cómo expandíamos el hotel, cómo creábamos más cabañas, cosas de ese tipo, porque todo estaba, pues, la ocupación era cercana a la máxima. Entonces había que aumentar más la capacidad de carga. Entonces yo creo que Costa Rica está llegando a este punto donde el COVID, si bien está causando toda una serie de consecuencias negativas, hay que adaptarse y hay que ver cómo logramos sacar provecho de esta crisis. El coronavirus, como lo menciono aquí, desnuda nuestras debilidades. Una de esas debilidades es la dependencia tan grande que tenemos en el turismo. También hace visible las fortalezas. Nuestras fortalezas ha sido este sistema de seguridad social y educación pública, ¿verdad? Aquí Costa Rica y la Caja Costarricense es uno de los pañitos de dominguear del gobierno y del país, no un gobierno, del país. Todo lo que se ha invertido y somos el resultado de esa inversión en seguridad social, ¿verdad? Esa es una de nuestras fortalezas. Usemos esas fortalezas para ver si logramos vencer nuestras debilidades. Y es necesario acelerar el cierre de esa brecha tecnológica, el acceso a Internet, el acceso a computadoras, el acceso a educación, el acceso a empleos. Todavía tenemos brechas tremendas, no solamente en acceso de empleos por la población más joven, sino también a nivel de sexos.
las mujeres, por alguna razón, siguen ganando menos que los hombres por el mismo trabajo. Ese tipo de diferencias hay que irlas eliminando. Y a veces pandemias y emergencias de este tipo nos hacen detenernos y replantear qué prioridades tenemos. Y les voy a mostrar algunas fotografías de uso inapropiado del recurso natural. Esto es en Ostional. Vean que esta muchedumbre está interactuando de una manera inapropiada con las tortugas que están llegando a desovar. Entonces fue una fotografía que en su momento pues fue famosa y creó pues mucho que eh, pues mucha discusión. Ok, vean que uno de los problemas que usualmente tenemos cuando hay visitantes en áreas protegidas es que para ver la fauna la gente las atrae con comida. Entonces, en el caso particular, y esto obviamente a mí me interesa mucho, es el manejo de los comederos. Vean que estos comederos portátiles permiten que la gente pueda acercarse a las aves e incluso atraparlas. Y estas son aves muy frágiles que pueden ser dañadas, sin mencionar que nos pueden pasar ciertos visitantes y nosotros a ellos. Entonces, la interacción y con aves a este nivel solamente se justifica cuando hay proyectos de investigación o cuando hay una razón de peso para interactuar a ese nivel con las aves. Alimentar a los monos, eso crea dependencia. Si ustedes han visitado Manuel Antonio, los monos tienen un sindicato, están organizados, tienen un par que están encargados del entretenimiento, ellos entretienen a los turistas, mientras que los, ¿cómo poder llamarlos? Bueno, los maleantes monos van y les roban las cámaras, las mochilas, el almuerzo, eligen a supuestamente las personas más débiles, que pueden ser los niños, y los amenazan, ¿verdad? Entonces la gente tira lo que está comiendo para que el mono se vaya. Entonces esas interacciones tan directas con la fauna, sobre todo a este nivel, alimentarlos para atraerlos, crea dependencia. Tenemos monos que están comiendo plástico, que comen cochinadas que les da la gente y que se enferman en muchos parques nacionales. También gente que no respetan las limitaciones de zonificación, que entran a zonas volcánicas peligrosas, que se pierden o que simplemente no respetan los senderos. En términos de lo que podemos aportar, bueno, hay lagunas de información, no hay un sistema de clasificación ecológica oficial, está el sistema de zonas de vida. En el 86, Luis Diego Gómez y Herrera, la persona que más ha trabajado en el clima de Costa Rica, bueno, uno de los que más ha trabajado en ellos, en el clima, desarrollaron un mapa de macrotipos de vegetación que fue muy complejo y simplemente no tuvo éxito. Igual las unidades bióticas de Gómez y Herrera como que no pegaron, fueron muy complejas. En el 96, Invío desarrolló el proyecto Ecomapas y así sucesivamente. Posiblemente el sistema oficial, el que está en uso y el que todos utilizamos es el sistema de zonas de vida, que no es el más eficiente. Como ya hemos discutido, incluso mencionar especies indicadoras puede ser más efectivo para dar una idea del tipo de hábitat del que estamos hablando, que el sistema de zonas de vida de Holdridge, que da, pues predice el tipo de estructura de vegetación, de fisonomía de vegetación que podemos esperar encontrar en una combinación de altura, de estacionalidad dada, pero a veces lo que vemos es otra cosa, entonces no es tan exacto. Les había mencionado que íbamos a hablar un poquito del pago de servicios ambientales, que fue un que se estableció en el 96, entre el 96 y el 99, y que proporciona una compensación económica para los dueños de áreas de propiedades que sean generadoras de servicios ambientales, como por ejemplo la generación de agua, la protección de la biodiversidad,
Aquí están algunos de los servicios reconocidos por el programa, lo que es la mitigación de gases, o sea, el secuestro de carbono, la protección del recurso hídrico, la protección de la biodiversidad y la belleza escénica. Ahora, estos servicios representan un incentivo, no son de gran importancia económica, a no ser que el área cubierta sea grande. Por áreas pequeñas es más que todo un compromiso a nivel personal del dueño de la propiedad de protegerla, porque si mal no recuerdo son como $500 por hectárea. Entonces, si usted tiene 2 hectáreas, bueno, son $1000, no es así, muy poca plata, pero no es un incentivo muy importante ese nivel. Pero es una de las razones por las cuales, pues, mucha del área que está fuera de parques nacionales no solamente ha sobrevivido, sino también que se ha restaurado. También hay acuerdos voluntarios con el sector privado, como la generación de electricidad. Y algunas de estas compañías, como la Energía Global, las empresas de servicios públicos de Heredia, Cervecería Costa Rica, Agua Cristal, entre otros. Entonces, el país en realidad ha implementado pues avances importantes. Solamente el hecho de que 26% del territorio esté protegido, que tengamos 52% de cobertura boscosa luego de haber perdido un 80%, de que gran parte del bosque primario esté protegido, de que estemos esforzándonos por integrar las comunidades con los parques, de que tengamos ese pues esfuerzo de integración, si bien no ha sido lo suficientemente exitoso, existe, está ahí y están los mecanismos, pues indica que Costa Rica tiene esa vocación de desarrollo a nivel ambiental y que vamos por buen camino. Que hay que mejorar muchas cosas, bueno, hay que mejorar un montón de cosas, especialmente las relaciones con las comunidades. Yo creo que eso es uno de los ejes prioritarios. El sistema de parques yo creo que es un ejemplo a nivel latinoamericano. Tiene sus bemoles, por ejemplo, el hecho de que se excluya a la gente de los parques. Es un estilo de conservación que no funcionaría, por ejemplo, en el Amazonas. Pero a nivel de país ha funcionado. Ha permitido que muchas poblaciones de especies que estaban amenazadas se recuperen y que otras que actualmente están amenazadas vayan en camino de la recuperación. Falta mucho. Yo creo que no se puede cantar victoria. Y si regresamos al ejemplo que nos dio Mahmoud en su charla, solamente una serpiente, una especie de las 6 o 7 que él mencionó, es capaz de sobrevivir sin intervención humana en el sistema de áreas protegidas que actualmente tenemos, lo cual indica que requerimos más investigación, más manejo activo en esfuerzos de conservación de estas especies. Con esto vamos a terminar. No veo en el chat preguntas, no sé si tienen preguntas. Voy a dejar unos cuantos documentos relacionados con el SINAC en el Drive y también en mediación para que ustedes tengan acceso a ellos, como por ejemplo el inventario de las áreas silvestres protegidas. Adelante. Profe, yo tenía como un tipo de duda, digamos, en lo que hablábamos de, por ejemplo, de que uno de los objetivos del SINAC era un tipo de listado de especies, etcétera, pero que no tenían la fuerza. Digamos, como no hay gente que lo esté haciendo. Mi pregunta iba como hacia, en ese momento, ¿cómo se encuentra, digamos, el SINAC en cuanto a biólogos? Porque yo he escuchado que realmente hay muy pocos biólogos, o sea, no hay tantos biólogos como deberían trabajando en el SINAC, y se ve como una corriente de las nuevas generaciones de que no se está, o sea, no quieren dirigirse como hacia esa dirección. Sí, esto hay que considerar la tradición y también un componente cultural, porque por alguna razón la academia en biología se ha dedicado a asuntos estrictamente académicos. Eso, tal vez estoy hablando
para el caso específico de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Donde el otro, creo que en la clase anterior, una de estas clases habíamos dicho que la mayoría de las tesis eran académicas. Creo que fue Mapache el que sacó ese tópico, ¿verdad? En la charla de Raquel. Y son en realidad las excepciones de tópicos que sean aplicados. Pues sí es necesario. Yo no digo que hay que hacerlo en todos los casos, pero en algunos casos se justifica que los tópicos de investigación sean aplicados. Entonces, tradicionalmente y culturalmente, los que han sido parte del SINAC han sido ingenieros forestales. Eh, Son contaditos los biólogos. Siempre eso me ha llamado a mí mucho la atención, ¿verdad? Porque por un lado, el manejo de áreas de conservación es multidisciplinario. Si usted quiere meterse en un berenjenal, métase a administrar un parque nacional, interactuar con comunidades, manejarlo. Son procesos, como yo les mencionaba, muy satisfactorios, a veces son frustrantes, pero digamos que la suma es positiva, donde usted aprende mucho y es verdaderamente, pues, satisfactorio ver que los datos que usted colectó son de utilidad, alguien los va a usar y los va a aplicar. Pero sí, tradicionalmente los parques han estado dominados por ingenieros forestales. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como biólogos y biólogas tenemos que usar los codos más. Tenemos que ver cómo nos metemos en parques. Como yo les mencionaba, lamentablemente es así. Esa ha sido, y consideren lo siguiente, mi visión es sesgada por mi experiencia. Para mí ha sido fácil trabajar en algunos parques donde hemos establecido conexiones. Algunos con, digamos, personas clave que van desde un guardaparque interesado en controlar un problema, por ejemplo, la visitación, implementar un sistema de manejo de visitantes o controlar un problema de cacería o un problema de extracción. Entonces se establece esa relación, el guardaparque te ayuda, eventualmente es como una entrada al resto del personal del parque, ya hay cierta confianza, entonces se establece ese tipo de relación. Ok, bueno, ya vamos terminando, entonces creo que mi internet está un poquito inestable, espero que no haya afectado la grabación de la clase, pero simplemente para terminar de hacerles el punto es eso, es que es necesario usar más los codos, ver a ver cómo nos metemos. Yo siempre he sido de la idea de que nuestra escuela debe establecer relaciones estratégicas con el SINAC, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes ven la parte de agenda de investigación, y esto lo hemos intentado varias veces, ¿qué sucede? Que la forma en cómo hacemos investigación no es la más eficiente para el SINAC, porque para que una persona haga tesis, primero que todo requiere que le guste el tópico, luego cambia de opinión y entonces cambia de tópico. Entonces, como unidad académica nos cuesta mucho eh, responder que sí vamos a hacer un proyecto, a no ser que se haga como un proyecto grande a nivel, digamos, de escuela, en donde entren y salgan estudiantes que puedan utilizar el sistema de parques. Algunos de mis estudiantes han hecho su tesis en parques, colaborando con parques. Ha funcionado bastante bien. El problema es que estas son las excepciones, no es parte como de un sistema más formal, un sistema no investigador parques, sino universidad parques, que es como yo veo que debería funcionar mejor para que se creen esas oportunidades que ustedes ocupan, porque no hay nada más bonito. Bueno, ustedes pueden hacer muchas cosas y todas muy bonitas, pero en mi opinión hay casos que son muy chivas cuando hay un tesiario haciendo o resolviendo un problema de tesis que le resuelve un problema a un parque o que entramos en ese proceso de aprendizaje donde tanto el tesiario, la tesiaria, como el parque aprenden entre los dos, se ayudan entre los dos y crean esa información que al final es aplicada en el manejo de parques. Entonces hay mucha oportunidad, pero creo que
tradicionalmente no vemos en esa dirección. Bueno, creo que vamos a terminar acá porque estoy viendo que se me cayó el internet y no sé qué paró la grabación. Luego lo revisamos. Ok, no sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, terminamos aquí porque... Yo tenía otra, Adelante, pero no adelante. ser tan necio. Adelante, Felo. Que también, bueno, yo tuve la oportunidad de ir con Mamut a la parte de los chiles por el, digamos, el recurso de amparo que hubo contra el COMEX sobre el puesto fronterizo que estaba ya operando sin permisos, porque eso es un refugio nacional de vida silvestre. Ujú. Entonces era más como que hacia la legislación, por, como de los parques nacionales y cómo está la legislación hecha, digamos, supongo yo que por abogados ambientalistas, pero que no van con la realidad. O sea, uno llega ahí y claramente eso no es un refugio nacional de vida silvestre. O sea, lo que hay son casas, pueblos y, bueno, todo lo que hay. O sea, lo que hay es gente, no hay un refugio nacional de vida silvestre. Yo tengo otro ejemplo que también es así surrealista. Se me olvida el nombre, pero luego en las notas de la clase se los voy a mencionar. Y esta fue una finca que fue declarada refugio de vida silvestre porque no tenían los títulos de propiedad. Y la única manera de asegurar, digamos, que esa familia permaneciera ahí era declararlo el refugio de vida silvestre, pero ellos vivían ahí y hacían de todas sus actividades normales de agricultura y ganadería. Y además construyeron unas cabañas, ¿verdad? Entonces incluso hacían turismo y estaban dentro de un refugio de vida silvestre manejado de lo más sui generis porque de ahí ellos tomaban sus propias decisiones de manejo y decidían qué sembrar, si iban a talar un poco de bosque para hacer una plantación, cosas de ese tipo. Era algo así como salido de 100 años de soledad, ¿verdad? Algo totalmente del realismo mágico. Sí, una de las ideas que teníamos con este programa de maestría en manejo de parques era que el Sistema Nacional de Parques de Costa Rica es tan diverso y tenía todos estos casos que era perfecto para un programa de maestría porque había muchos casos de estudio, tanto de interacciones positivas como de interacciones donde había una historia de conflicto. Entonces había, digamos, de todo como en botica. Entonces, el sistema de parques es muy diverso y a veces la realidad no coincide con lo que está escrito en el papel. Eso es algo, téngalo así como por un hecho que ustedes se lo van a encontrar en la realidad. Bueno, chicos, veo que no hay más preguntas, entonces voy a detenerme aquí. Recuerden que a las 3 no tenemos clase, porque era la... Profe, Sí, adelante. una consulta. Solo hay tarea 6, no hay tarea 7, ¿verdad? Ya no, a no ser que usted quiera la tarea. No, es que al principio usted mencionó algo de tarea 7, pero creo que fue entonces un error ahí, una confusión. Sí, sí, debe hacerlo porque vamos a quedar en la tarea 6. No, Es que ya no mejor así. tenemos mucho tiempo. Sí, Sí, sí. gracias. Entonces, la próxima semana tenemos la clase con Milena, la charla sobre manejo de agua, recurso hídrico. Y en la tarde sí me gustaría cubrir la parte, aquí no me he decidido porque me falta un tópico 2, que es la parte de sistemas agroforestales. Tengo también la parte de humedales, donde quisiera incluir manglares, que se nos ha quedado un poquito. Pero ahí vamos a ver, todavía no me decido. No les voy a dejar que leer para la otra semana. Sí les voy a recomendar una lectura que me mandó Milena, pero queda como eso, como una lectura recomendada y voy a trabajar en las preguntas del examen, el segundo parcial. En el transcurso de la semana se las envío para que no se les acumule mucho el trabajo. Y si no hay más preguntas, recuerden, pueden contactarme por el WhatsApp, me pueden llamar, etcétera, el correo electrónico. Bueno, chao.